Bueno, se ve bien, ¿no? A ver, la está cargando. Ahora. Vale. Pues nada, si estamos todos, buenas tardes a todos y a todas. Tal como le comentaba ahora el profesor Agustín, pues vamos a hacer una charlita de salvamento marítimo para que tengan una idea general, porque el otro día sí es verdad que hablamos un poco de contaminación marina, pero no profundizamos, digamos, en todo lo que es el trabajo que hace salvamento marítimo a nivel nacional. Entonces, nada, vamos a hablar de esto y Agustín, si cuando llegue a los 45 minutos no he parado, me das un toquito, ¿vale? Lo voy a enfocar un poquito también para orientarles en las posibles salidas profesionales, ¿vale? Que no vean esto solo como un organismo y cómo actúa una empresa pública del Estado, sino que veamos un poco las salidas profesionales para nosotros, ¿vale? Para ustedes en concreto, que estamos en el grado de náutica y transporte marítimo, ¿vale? Bueno, pues como ustedes saben, ya les expliqué el otro día, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima es conocida en España como SACEMAR, ¿vale? La gente confunde SACEMAR, Salvamar y se lían muchas veces. SACEMAR es el acrónimo, digamos, de lo que es esta entidad pública, ¿vale? Somos una entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes, ¿vale? Como ven aquí, pues está escrita desde el año 1992, entramos en vigor en el 93 y desde entonces pues venimos trabajando, ¿vale? A través del Ministerio de Transporte, como digo, Secretaría de Estado de Infraestructura, Secretaría General de Transporte y adscritos directamente a Dirección General de Marina Mercante. En este sentido, se puede decir, si no equivocarnos mucho, que SACEMAR es un poco el brazo ejecutor de Marina Mercante, ¿vale? Estamos un poco al servicio de instrucciones de capitanes marítimos, como veremos luego, en operaciones, en investigaciones, seguimientos y demás actuaciones, ¿vale? Vale. El objeto de salvamento marítimo, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, pues como ustedes saben, son servicios públicos que debe prestar todos los países que están inscritos a la normativa internacional, que España también ha ratificado, respecto al salvamento y la vida humana en la mar, ¿vale? Asimismo, y España también ha ratificado todos los convenios internacionales de lucha contra la contaminación marina, como vimos en la charla anterior, nos dedicamos a la prevención y a la lucha contra la contaminación. Otra parte muy importante a nivel preventivo y a nivel de monitorización, de seguimiento, es el tráfico marítimo, seguimiento del tráfico marítimo en nuestras aguas, ¿vale? Trabajando también en lo que es la seguridad marítima y la navegación, ¿vale? Como ustedes también ya saben, y bien por prensa, bien por compañeros o por lo que sea, pues el salvamento marítimo obviamente se dedica también al remolque y asistencia a buques que estén en peligro o que hayan sufrido cualquier tipo de emergencia a bordo, ¿vale? Y aquellos servicios complementarios de los anteriores, que luego ya vamos a profundizar un poquito más en lo que es. Vale, la longitud de la costa española son 8.000 kilómetros en total aproximadamente, y el área de responsabilidad SAR es de Search and Rescue, ¿vale? El acrónimo en inglés, se extiende sobre unas 1.500, 1,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿vale? Equivale a 3 veces el territorio nacional. Como pueden ver aquí a la derecha, pues se divide en 4 superficies, ¿vale? Tenemos la zona Atlántico, la zona del Mediterráneo, la zona del Estrecho y donde estamos nosotros es la zona de Canarias, ¿vale? En este sentido, y para clarificar un poco el papel de salvamento en todo, de la empresa pública Salvamento Marítimo, que es esta, adscrita al Ministerio de Transporte, dentro de lo que es el SAR a nivel nacional, pues hay que tener claro una serie de cosas. Vamos a ver. Ustedes habrán visto helicópteros, por ejemplo, y medios aéreos de la Armada, del Ejército del Aire, de la Guardia Civil. Es decir,
Cada uno de estos organismos, cada uno de estos ministerios tiene unas competencias. Y ustedes dirán, bueno, ¿y la Armada Española o el COBAM, que es el Centro de Operaciones, Vigilancia y Acción Marítima, qué pinta un poco en todo esto? Bueno, este centro es un centro que trabaja con múltiples informaciones. Este centro recibe información de salvamento marítimo, de todo lo que es en sus estaciones costeras, radares, es decir, todo lo que es la monitorización y seguimiento de buques, pero además, al ser Ministerio de Defensa, cuenta con otro tipo de informaciones. Tiene informaciones de los servicios de inteligencia extranjeros y otro tipo de informaciones que no trascienden a la opinión pública, ¿vale? De tal manera que cuando hay previsión o se sospecha de una infracción en la mar, bien proveniente de cayucos, bien proveniente de cualquier tipo de buques, se sospecha que puede venir, por ejemplo, posibles terroristas o una amenaza para el Estado, es el Ministerio de Defensa quien actúa, ¿vale? Es decir, no va a ir en ese caso, por ejemplo, un avión o un buque de salvamento, van a ir ellos, ¿vale? Por eso hay información que no trasciende, digamos, a los medios públicos, pero que es así como se funciona. De la misma manera, la Guardia Civil, como ustedes ya saben, sobre todo en el Estrecho, y aquí también con el Frontex, ¿vale? Que es el sistema este un poco que está haciendo un poco ahora puesto en entredicho, ¿no? Con la cantidad de inmigración que hemos tenido, pues se dedica también a eso, a lo que es la inmigración ilegal, a la entrada de embarcaciones desde otras aguas de manera ilegal. Entonces, bueno, que sepan un poco que se trabaja de manera conjunta, pero que cada uno tiene, digamos, asignadas unas misiones, ¿vale? Las misiones de salvamento marítimo, como ya hemos dicho anteriormente, son el salvamento y la vida en la mar. Y en este sentido, nosotros trabajamos, Salvamento Marítimo trabaja en coordinación con las comunidades autónomas. Hoy mismo, por ejemplo, el caso este que ha salido a la prensa de la desaparición de las dos niñas a cargo del padre y tal, pues está trabajando Salvamento Marítimo junto también con los helicópteros de la comunidad autónoma, ¿vale? Es un ejemplo claro que a día de hoy, por ejemplo, está trabajando. ¿Qué medios tiene Salvamento Marítimo? Medios humanos. Pues bueno, pues en total somos unos 1.600 profesionales, trabajadores. La mayor parte de ellos está en controladores de tráfico marítimo y en las tripulaciones de las unidades marítimas y aéreas. Digamos que este es un poco el grueso de los 1.600, ¿vale? Aparte de eso, tenemos personal de apoyo en los servicios centrales de Madrid, que luego veremos a qué se dedican, personal docente en el Centro de Formación Marítima de Jovellanos en Asturias, que luego veremos un poco también a qué se dedica, y luego por otra parte tenemos el Departamento de Operaciones Especiales, con una serie de operaciones, que donde estoy escrito yo concretamente, y luego ya les explicaré un poquito también de qué va. Esto es más o menos, a grosso modo, los recursos humanos con los que dispone Salvamento Marítimo, ¿vale? Distribución de centros y unidades. Bueno, pues como pueden ver, a simple vista, es de un poco de perogrullo, ¿no? Es decir, estamos pues en todo lo que es en la costa española, ¿no? Distribuidos un poco de manera uniforme y para poder atender, digamos, las emergencias en todo lo que son los 800 kilómetros de costa que tenemos, ¿vale? Si se fijan aquí, pues todos los medios que tenemos, luego los iremos más o menos comentando o así por encima, pero bueno, ahora iremos detallando cada uno de lo que son centros, bases, los buques, los aviones y demás, para tener un poco una idea de qué es lo que hace cada uno y dónde están ubicados y demás. Vale, los servicios centrales de salvamento marítimo están aquí, ¿vale? Están en Madrid. ¿Quién trabaja ahí? Pues ahí trabaja todo lo que es el personal de recursos humanos y administración de la empresa, el departamento económico financiero, trabaja personal de inspección de flota, personal de unidades aéreas, personal de seguridad de flota,
personal de operaciones, y creo que no me dejó mucho más, así en general. Sí, vale. Ahí es donde están los directores, el director de operaciones y el director del económico financiero, digamos, que son los que mantienen una relación con el resto de administraciones públicas, ¿vale? En Madrid es donde se establecen, digamos, los procedimientos y protocolos de actuación, que luego se envían bien a las torres de control, o bien a las unidades marítimas aéreas, o bien a lo que son las bases, ¿vale? Y sirven de soporte y apoyo a todo, digamos, lo que son las torres de control y las bases, ¿de acuerdo? En este sentido, se encuentra también en Madrid el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, que es, digamos, como una torre de control más, pero que aglutina, esta es una imagen de la sala, aglutina todo lo que es la imagen de las aguas marítimas españolas, donde nosotros controlamos y hacemos un seguimiento de buques, ¿vale? Normalmente creo que había 3 controladores por guardia y una jefa del CNSS, ¿vale? Entonces ellos, digamos, un poco están para coordinar todo lo que son las emergencias a nivel nacional. Si hay una emergencia aquí en Tenerife, se les reporta inmediatamente a ellos y ellos, digamos, gestionan las posibles activaciones de otros medios. Ejemplo, tenemos una operación aquí con una emergencia con un cayuco vuelca. Se activan los medios de salvamento, va la salvamar, va el remolcador, va el helicóptero. El personal del helicóptero, estoy hablándoles de un caso real, el personal del helicóptero sospecha que puede haber alguien en el casco, debajo del casco. Toda esta información le llega al CNSS. El CNSS contacta con el departamento de operaciones, que está en la habitación de al lado, y se decide desde ahí movilizar a más recursos. ¿Qué recursos? Pues, por ejemplo, los nuestros, los de la base. Oye, necesitamos buzos que vayan para allí a echar un vistazo, ¿entienden? Es más o menos así la manera en la que funcionamos, a modo de ejemplo, ¿vale? Bien. ¿Por qué es importante que ustedes sepan un poco de normativa de salvamento marítimo a nivel internacional? Pues porque cuando estén embarcados pueden verse en la tesitura de recibir alguna instrucción, a mí me ha pasado, ¿vale? Estamos navegando, de tener que ir a socorrer a alguien o simplemente desviarse de una ruta específica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en ese momento no hay salvamento marítimo, no tiene medios en la zona, te localizan por el radar, por el ICE, ven que tú estás cerca y deciden decir, oye, vete a echar un vistazo porque me está llegando una señal de una radiobaliza o tengo un eco aquí no definido que no se reporta. Si se les indica eso, ustedes tienen aquí está, obligación de prestar ese tipo de ayuda, ¿vale? Por eso es importante un poco que estén familiarizados con lo que es la normativa internacional. Básicamente con esto, con el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, que es el convenio SAR. Esto es una de las pegatinas que tienen ustedes cuando suben las escaleras al primer piso del aulario de la escuela, una pegatina que pone algo como IAMSAR, ¿vale? Pues de eso es de lo que estamos hablando, ¿vale? Y aparte, obviamente, está en la regla 5/33 del SOLA. En este sentido, esto ya sería un poco profundizar en lo que es ese manual y en lo que es ya una operación de salvamento en concreto, pero para que tengan una idea, en una búsqueda, ¿vale? Hay una coordinación en 3 niveles, ¿vale? En primer lugar está el coordinador en el lugar del siniestro, que podemos ser nosotros cuando estemos de oficiales en un barco, porque no haya más nadie que pueda atender en primera instancia ese siniestro. Por ejemplo, unos compañeros nuestros que trabajan en Naviera Armas tuvieron que asistir hace aproximadamente un año a un cayuco cuando navegaban en zona del estrecho. ¿Por qué? Porque son los primeros en llegar, son los primeros que los avistaron y recibieron instrucciones de la Torre de Salvamento Marítimo de Algeciras de acudir al rescate. Por lo tanto, se convirtieron en coordinadores en el lugar del siniestro, ¿vale? Luego tendríamos un segundo nivel que está por encima, que son los coordinadores de las misiones SAR. En este caso sería el centro coordinador de Algeciras, que fue quien le dio instrucciones al capitán del buque de Naviera Armas de que se dirigiera efectivamente
a esa misión. Y luego tenemos el coordinador SAR, que es a nivel nacional, que sería el CNSS en Madrid, ¿vale? Que estaría informado y al tanto de toda esta situación, ¿de acuerdo? Cualquier cosilla que vayamos viendo y no les vaya quedando muy clara, la van anotando o lo que sea, y luego en el turno de preguntas me la van preguntando, me la pueden preguntar. Vale, en España tenemos 20 centros de coordinación de salvamento, ¿vale? Y están distribuidos, a ver si está aquí, aquí, pues por toda la costa. ¿Dónde están los centros de coordinación? Aquí, este simbolito, ¿vale? Donde ven este simbolito, pues mira, tenemos Vigo, Finisterre, que es donde está un dispositivo de separación, Coruña, Gijón, etc., etc., ¿vale? Bilbao, Santander, y aquí tenemos uno en Tenerife, que es la torre que ya todos ustedes saben que está al lado de la escuela, y otro en Las Palmas, ¿vale? Vale, en estos centros de coordinación de salvamento se atienden emergencias marítimas, ¿vale? Y hay una disponibilidad de 24 horas al día, todos los días de la semana, todos los días del año. Como ustedes ya me imagino que sabrán, trabajan controladores, normalmente de 2 a 3 por guardia, trabajan en torno a 3 días y luego descansan otros 3, y aparte tienen su periodo de vacaciones anual. Y veremos un poco a qué se dedican, ¿vale? Pues en principio, principalmente, a controlar el tráfico marítimo, aparte de otras cuestiones que veremos ahora, ¿vale? En ese sentido, tendrán que estar familiarizados y tendrán que tener experiencia en el uso y sistemas de monitorización y detección de embarcaciones y buques. ¿Qué es eso? Pues son los radares, las cartas electrónicas, los dispositivos de separación de tráfico, sistemas radiogonómetros y el ISO, ¿vale? O sea, sistemas radiogonómetros, ya luego veremos un poco lo que son. Y el empleo, obviamente, del sistema del GMDSS, ¿vale? En todas sus herramientas, ¿vale? Como vemos aquí, el DSC, el VHF, la onda corta y demás. Entonces, como habíamos dicho, estarán encargados de atender los dispositivos de separación de tráfico a los buques que entran y van a pasar por estas zonas, ¿vale? Que sepan que existen zonas marítimas especialmente sensibles, por ejemplo en Canarias las tenemos, con lo cual las navegaciones para cruzar de un sitio a otro no pueden ser por cualquier lado, sino tienen que ser, por ejemplo, si yo quiero ir de Santa Cruz de Tenerife a Puerto del Rosario, pues yo no puedo hacer, por ejemplo, así porque me apetece. No, tengo que ir por aquí. ¿Vale? Por ejemplo. Luego ya veremos también algunas excepciones en este sentido. Puertos y aguas costeras. ¿A qué se refiere esto? Que el salvamento marítimo trabaja no solo en los dispositivos de separación de tráfico, ¿vale? Sino en algunos puertos con los que tiene convenio con las autoridades portuarias al tráfico portuario. Como ustedes saben, y si no lo saben, ya se los anticipo yo, porque no estoy un poco perdido también en cuanto a los conocimientos a la hora de navegación y hacer los reports y demás. De 3 millas hacia adentro, digamos, es competencia de la autoridad portuaria. Ustedes se tienen que reportar a la autoridad portuaria de turno a través de la torre de control. Por ejemplo, y seguramente habrán recibido alguna charla, creo que sí, está en la planta 8ª de la torre que tienen en la torre de salvamento. En la planta 9ª está el personal de salvamento. El personal de salvamento se dedica a controlar el tráfico en esta zona, buques que suben y que bajan, y el personal de la autoridad portuaria una vez que llegas a las 3 millas, te tienes que dirigir a ellos. ¿Para qué? Pues para avisar a prácticos, contactos con las terminales, contactos con lo que son las consignatarias, amarradores, remolcadores y demás que se necesiten para las operaciones de atraque y desatraque, ¿de acuerdo? Vale, en el control del tráfico marítimo hay unos sistemas de notificación para buques, ¿vale? Que son obligatorias, como he dicho, a los centros de control, ¿vale?
Cuando se pasa por un dispositivo de separación de tráfico, un VTS, hay que reportarse. Se puede hacer bien por email, se puede hacer por VHF, pero tú tienes que decir de dónde vienes, hacia dónde vas, qué tipo de carga llevas, tripulación, si tienes, y muy importante, si tienes alguna avería o defecto en el buque, ¿vale? Esto es súper importante, notificarlo. ¿Vale? Ya les digo, eso se puede hacer bien. Nosotros antes lo hacíamos porque es mucho más cómodo, te evitas tener que estar en una operación de salida del buque, coger el VHF y a lo mejor perder 2 o 3 minutos en hacer el report, cuando lo puedes hacer en el ZMS con un CAN-RED, ¿vale? Se le envía un email a la torre y ellos ya saben pues qué tipo de todo lo que les acabo de comentar, ¿vale? Qué tipo de mercancía peligrosa llevas, qué cantidad y todo lo demás, ¿vale? Bueno, esto es un poco a modo anecdótico, a modo de embarcación de recreo hay una aplicación en SASEMAR que te permite conocer a la torre pues un poco el track, ¿no? de los veleros, embarcaciones de recreo que salen. Vale. Esto ya más o menos lo hemos hablado. Vale. Pues nada, seguimos. Los dispositivos de separación de tráfico más importantes que hay en España, como ustedes saben, están en lo que más carga de tráfico soportan, obviamente, está Finisterre, en el estrecho de Gibraltar o de Gata y, como habíamos comentado anteriormente, en Canarias. Vale, ahora, una de las cosas más importantes que tienen que tener ustedes cuando van a cruzar un dispositivo de separación de tráfico es atender al 100% a la navegación. Es decir, antes de entrar tienen que tener localizado perfectamente en el radar qué tipo de buques están navegando por ahí, qué tipo de buques están cruzando y prestar atención a eso, o sea, olvidarse de móvil, apagar la radio de los 40 principales y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque en zonas, por ejemplo, como el estrecho, que no solo entran y salen barcos, sino que cruzan continuamente, hay que estar en una alerta permanente por las probabilidades altas, altísimas de colisión. Es decir, las probabilidades de que crucemos el estrecho y no tengamos que maniobrar a ningún barco son muy pocas. Normalmente hay que maniobrar, ¿vale? En ese sentido, y vuelvo un poquito para atrás, aquí pasa lo mismo, es decir, todos los buques que vengan de norte a sur tienen que pasar o bien por aquí o bien por aquí. Ups. Y los que vienen del sur, lo mismo. Suben por aquí o por aquí. Ya no se puede pasar por aquí. ¿Vale? Eso está prohibido. Ahora tienes que pasar por aquí y reportarte antes de entrar en la zona. ¿Vale? Y otra cosita que les quería comentar. Bueno, tiene que ver y no tiene que ver. Lo mismo. Cuando se pasa por zonas concurridas de tráfico y estamos a cargo de la guardia, por ejemplo, aquí en Canarias, una de las zonas más conflictivas y más peligrosas es el Puerto de la Luz, ¿vale? Por la densidad de tráfico que tiene y por lo confuso que es. Siempre hay una cantidad de barcos fondeados terribles, sobre todo de noche. Es muy difícil distinguir qué son luces de tierra, qué son luces de un buque fondeado y qué buques están entrando y saliendo. Más de un susto nos hemos llevado los que hemos navegado ahí básicamente de noche. Así que la recomendación es la misma. Cuando se esté navegando, antes de llegar aquí a la isleta, atentos al radar, atentos al canal de puerto, del port control, que son los que un poco avisan también entradas y salidas de buques y demás, ¿vale? Bueno, y esto simplemente es un poco para que vean un poco de lo que son las densidades de tráfico, ¿no? a nivel europeo. Vale, otra de las... Esperen un segundito. Vale, luego vuelvo para atrás. A modo de resumen, ¿cuáles son las funciones y cometidos de un controlador, ¿vale? De una torre de salvamento marítimo? Pues lo que hemos dicho, gestionar todo lo que son las notificaciones de socorro, ¿vale? Para activar los medios necesarios, es decir, reciben una llamada de emergencia de un buque y tienen que decidir y designar qué medios tienen que acudir a socorrerlo, ¿vale? Bien sea un avión, bien sea un helicóptero, bien sean embarcaciones rápidas tipo Solomar, bien sean remolcadores, ¿vale? También se dedican a informar y difundir ayudas a los navegantes, ¿vale? Para prevenir y resolver emergencias marítimas.
En este sentido, por ejemplo, si hay algún artefacto flotando, que sea un peligro para la navegación y no se ha podido retirar, pues no solo por el Nartex, ¿vale?, que se envía y le llega a los buques, sino también de manera, digamos, acústica, por así decirlo, a través de comunicaciones vía VHF, ¿vale? Y se dedican principalmente también a coordinar lo que es la respuesta en salvamento y lucha contra la contaminación. Es decir, todos los inputs, una vez que se abre una emergencia, toda la información llega a través de la torre. Los controladores se encargan de, en la carpeta de turno, pues empezar en agradecimiento a redactar pues todo lo que va pasando, y demás. Espérate un segundito, por favor. Bien. Disculpe. ¿Me oyen bien, no, Agustín? A ver, Agustín. Sí, se escucha perfecto. Vale, gracias, chicos. Vale. Lo que les estaba diciendo es que los controladores abren, por ejemplo, lo que es una carpeta, digamos en el ordenador, en un programa, se llama el SIGO, y ahí empiezan a establecer todo tipo de comunicaciones con capitanes marítimos, todos los inputs que llegan desde el primer buque que llega. Por ejemplo, un pesquero me ha dicho que ha visto no sé qué, pues todo eso, y digamos que van quedando como pruebas, ¿no? Y se va sumando tu información, se va sumando fotografías, y cuándo se activan los medios, qué tipo de medios y todo lo demás, ¿vale? Entonces toda esa información va quedando registrada. Y lo que le acabo de comentar también, otra de las funciones, es la gestión del VTS, ¿vale? Es el dispositivo de separación de tráfico, que ya más o menos hemos comentado cómo funciona y para qué sirve, ¿vale? Si tienen alguna duda, no duden luego en preguntarme, ¿vale? Esta es una de las salidas que podemos tener nosotros como estudiantes del grado, ¿vale? Náutica y transporte marítimo. Las últimas concursos o posiciones, porque como somos el salvamento marítimo, se es empleado público, no se es funcionario, ¿vale? Entonces es un concurso o posición con unos exámenes que, como ya ustedes imaginarán, pues consta de todo lo que son legislación marítima, un poco de legislación nacional, ejercicios prácticos y, por supuesto, ejercicios en inglés, ¿vale? Y luego a última hora pues se valorarán un poco los méritos. Entonces, los requisitos, pues eso, mínimo tener los 12 meses de práctica en buques o en torres de control. Lo de la torre de control no me pregunten porque yo no controlo bien cómo las están haciendo ahora mismo, a día de hoy. Mejor se lo preguntamos a Agustín. La titulación académica o titulación profesional, es decir, basta con que tengas el grado. Obligatorio tener el título de GMDSS y un amplio conocimiento en el idioma inglés, que habrá que demostrar luego por escrito y oral. ¿Vale? Méritos, pues obviamente la titulación profesional. Se va a valorar más a una persona que tenga el título de capitán que a una persona que sea piloto de segunda, ¿no? Que también puntúa, pero puntuará menos. Cursos que dan méritos a la hora de valorar al aspirante, pues el operador de dispositivos de separación de tráfico, cursos de lucha contra la contaminación homologados por Marina Mercante, que más o menos los vimos en el este pasado, un poco de qué iba, era más o menos lo que hablábamos en el este pasado, el curso Marpol, el curso IAMSAR, que es de búsqueda y salvamento, cartas electrónicas e inglés marítimo, ¿vale? Y obviamente años de embarque, cuanto más años de embarque tengas, pues más puntos vas a obtener, ¿no? Y también se valora años en torres de control o similar como operadores de radios costeras, ¿vale? Esto un poco para que se hagan una idea cuando vayan a terminar, qué es lo que deberían hacer o no deberían hacer, o cómo enfocar un poco su futuro profesional si es que lo desean en esa semana, ¿vale?
¿Y qué les iba a decir yo? Que dije, luego se los digo. Y esto, otra de las gestiones que hacen los controladores es cuando hay una contaminación, abren directamente, inmediatamente, lo que es un programa de un simulador de vertidos, ¿vale? No es completamente exacto, pero bueno, puedo ayudar un poco a ver cuando la mancha, hacia dónde se puede dispersar o no, en función de los vientos y corrientes reinantes en la zona. En este sentido, recordarles o decirles que, por ejemplo, en todos los que son, y aprovechando la charla anterior, se hace anualmente un ejercicio nacional de lucha contra la contaminación, ¿vale? En el que van pues los medios, si se hace por ejemplo en Tarragona, pues van los medios que tiene la comunidad autónoma, más los medios de SOSEMAR, y siempre se suele invitar a otros países, ¿no? En ese caso, pues casi siempre suele venir algunos buques que tiene la prefectura francesa, ¿vale? En esos ejercicios también se tiran unas especies de tablillas y luego se comprueba con el simulador de detección de manchas, la unidad de seguimiento y predicción, si concuerda mucho o no concuerda mucho. Estos programas son bastante complejos, ¿vale? De que sean certeros. Que sepan que a día de hoy en el centro de Jovellanos se sigue investigando, ¿vale? En perfeccionarlo. No se tienen muchas ocasiones para digamos, profundizar en ello, básicamente en el ejercicio anual, pero bueno, que se sepan que se está trabajando en esto, ¿vale? Vale, la flota aérea la vimos el otro día un poquito por encima, y bueno, que sepan que están equipados con tecnología para localizar a náufragos y embarcaciones, así como detección de vertidos. Es decir, recuerden que estamos para salvamento y para lucha contra la contaminación y para otro tipo de emergencias también. En este sentido, se tiene 3 aviones en todo el territorio nacional. Aquí el más próximo a Canarias lo tenemos en Las Palmas, y los otros 2 están en Península, y no recuerdo bien dónde. Uno creo que está por Alicante, Almería, y el otro está arriba, en la zona de Galicia. Y 11 bases de helicópteros, ¿vale? Tenemos en Canarias 2 helicópteros, uno aquí, este precisamente, que es el Augusta, bueno, el 139, y otro en Gran Canaria. Van bastante bien, ¿vale? Son, por lo que me comentan los colegas, los pilotos de helicóptero de la empresa y tal, el cacharrito va muy bien, ¿vale? Se comporta muy bien y están bastante contentos con las prestaciones que tienen. Bien, en cuanto al avión, pues bueno, aquí vienen un poco las características que tiene, se lo dejo aquí un poco más o menos a título de, pues, si quieren estar familiarizados o tienen más curiosidad, siempre lo pueden encontrar toda esta información en la web de SOSEMAR, esta información y mucha más, ¿vale? Y lo que nos interesa a nosotros es los aparatos de búsqueda, ¿vale? O sea, tiene un radar de búsqueda, un Direction Finder, que es una especie de radiogonómetro que lo que hace es recibir las frecuencias de socorro, ¿vale? De todo lo que son radiobalizas, ¿eh? Y otro tipo de señales también, ¿vale? Tiene balsa SAR, capacidad de las balsas, vale, nada, esto nada, cámaras diurnas e infrarrojas, y aquí lo que nos interesa también un poco es para la vigilancia y lucha contra la contaminación, ¿no? Es decir, tenemos el SLAR, que es el radar de barrido lateral, ¿vale? Que cubre unos 25 kilómetros a cada lado, ¿vale? De la trayectoria del avión. El microwave microradiometer wave, que es el radiómetro de microondas, ¿vale? Para la detección vertical. Tenemos luego el sensor de infrarrojos y ultravioleta, ¿vale? Con un ancho de cobertura de más o menos unos 450 metros, ¿vale? Por debajo de la trayectoria del avión. Y un láser de sensor de fluorescencia, ¿vale? Que permite un poco lo que es la discriminación y la clasificación del tipo de hidrocarburo, ¿vale? La cámara, como dijimos antes, la cámara infrarroja va muy bien por la noche para detectar, pues básicamente eso, posibles náufragos que han quedado flotando en el agua, ¿vale? Debido al calor que desprenden, pues si se meten en internet y buscan esto, van a ver ejemplos, ¿vale? Y lo bien que funcionan, ¿no? Y el helicóptero, pues más o menos, si se fijan,
aparte de las características, obviamente, tenemos para la búsqueda más o menos las mismas, los mismos equipos electrónicos, ¿vale? Entonces, pues bueno, si alguno necesita más información o lo que sea y no lo encuentra en la página web de Salvamento Marítimo, pues que contacte conmigo y se la haré llegar. Obviamente tiene un VHF para comunicarse con otros aviones y luego tiene un VHF de banda marítima, ¿vale? O sea, eso es de cajón, ¿no? En los aviones. En los medios aéreos, perdón. En cuanto a la flota marítima, y aquí también voy a incidir un poco en lo que son nuestras posibles salidas profesionales, pues decir que tenemos pues, 4 buques polivalentes, ahora veremos lo que son los buques polivalentes, tenemos 10 remolcadores, Santa Cruz, un poquito mayor que una salvamar y un poquito menor que un remolcador, ¿vale? Los buques polivalentes, que son 4, tenemos 2 y 2, ¿vale? O sea, los 2 grandes son el Clara Campoamor y el buque Doninga, ¿vale? Que están en Galicia y en Castellón, si no me equivoco. Aunque a veces lo suelen mover, pero bueno, más o menos están ahí. Esto es un poco el equipamiento que tiene, bueno, como cualquier tipo de buque. Tienen un radiogoniómetro, ¿vale? En VHF, ¿vale? Para detectar lo que es las señales de VHF, o sea que la dirección, desde la que te viene. A ver si tiene alguna cosita más que no tenga un buque normal, un DGPS, que ahora veremos para qué sirve. Y nada más, vale. Estas un poco son las fotografías del puente. El barco es una virguería, es un poco el Clara, digamos, un poco la joya de la corona, ¿no? Por así decirlo, por las capacidades que tiene el buque. ¿Por qué? Porque es un buque polivalente, es decir, te sirve para luchar contra la contaminación, te sirve para salvamentos y te sirve para rescates, para dar remolques, para todo. Lo más interesante desde el punto de vista profesional para ustedes que tiene este buque es que sirve de apoyo a lo que son las operaciones especiales, es decir, operaciones con ROV y operaciones con buzos, ¿vale? Que luego ya entraremos un poco en profundidad. ¿Por qué? Porque es un buque de posicionamiento dinámico, ¿vale? Un DP2, por lo tanto, puede operar con buzos en profundidad, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Otro día, si quieres, Agustín, se puede hablar un poco de esto, de lo que es el posicionamiento dinámico y tal de los barcos, pero bueno, de manera resumida es que el buque es capaz de permanecer estable en una posición, ¿vale? Gracias a la propulsión que tiene, tanto de hélices de proa, hélices transversales de popa y las hélices del buque, ¿vale? Con un software específico y unos equipamientos añadidos que lleva el sistema de posicionamiento dinámico capaz de mantener la posición y por lo tanto poder realizar operaciones de tener un tipo colgado a 60, 80 metros de profundidad con las mayores garantías de que el buque no se vaya a mover, ¿vale? Por eso les comento que este buque me parece de los buques más interesantes, ¿no? Es un buque de 80 metros. El pórtico este que tenemos aquí a popa se lo han quitado. Tiene, como ya comentamos en la charla anterior, 2 brazos. Los brazos normalmente, no sé si los lleva a bordo o los tiene en puerto. ¿Sabes? Como tampoco se tarda mucho en cargarlos, muchas veces para no tener empachada la cubierta, pues se suele dejar en tierra, que esto no se tarda nada en luego en cargar, ¿no? Y en conectar. Las maquinillas de remolque, ¿vale? Con unos 1300 metros de cable de remolque. Como todos los remolcadores tiene, digamos, lo que es un servicio contra incendios, ¿vale? La FIFI, ¿vale? Que son cañones súper potentes que van con una bomba específica que las alimenta, ¿vale? Luego, aparte, tiene embarcaciones auxiliares, ¿vale? Tiene rápidas y luego tiene otra por el otro costado. Maquinillas Dinema y aquí está. ¿Dónde está? Este me parece que es el skimmer con el umbilical y aparte de eso es obligatorio que lleve también barreras a bordo de lucha contra la contaminación, ¿vale? Es decir, como tiene una cubierta tan grande y los equipos de lucha contra la contaminación, digamos, pueden ir estivados aquí, pues un poco va dotado de eso, ¿vale?
lo suele llevar a bordo. Ya les digo, hay ocasiones en las que por trabajo o porque se vaya a hacer otro tipo de operaciones se suelen quitar, ¿vale? Por ejemplo, este tangón de aquí y este, cuando tenemos una operación con buceo y con el robot submarino, pues se quitan porque ese espacio, por ejemplo, se aprovecha para meter los otros equipos, ¿vale? Luego, les comenté antes que teníamos 4 buques polivalentes. Estos son de 80 metros y estos son de 56 metros, que sería el Miguel de Cervantes y el Luz de Mar. El Miguel de Cervantes creo que está en Las Palmas, ha estado aquí mucho tiempo, ahora está en Las Palmas. Este buque también es de posicionamiento dinámico, pero solo de P1, es decir, solo está capacitado en teoría para operaciones con el robot submarino, pero no para operaciones con buzos, ¿vale? A ver si lo tengo por aquí. No. Lo vimos el otro día, igual, pues lleva, en cuanto a lucha contra la contaminación, tiene 2 tangones, el skimmer que vimos el otro día con umbilical y aparte una barrera, ¿vale? Este barco sí que lo deja siempre en puerto. Por ejemplo, si van a Las Palmas, no sé ahora mismo por dónde está atracado, pero el equipamiento lo suele tener en el pantalán, porque sí que no tiene espacio a bordo para trabajar con ella. Es decir, el día que se activa el Luz de Mar para luchar contra la contaminación, se va a dedicar solo a eso, en esos días, porque la cubierta va a estar, digamos, bastante saturada de material y equipamiento para poder hacer otro tipo de labores, ¿vale? Son remolcadores de unos 56 metros de eslora y el equipamiento, pues bueno, como un buque normal y con las mismas características y equipamiento que tiene en cuanto a radiocomunicaciones que tienen los otros 2 buques polivalentes, ¿vale? Luego tenemos el Ramiro de Maestubar. Estos son los últimos que se han comprado. Son remolcadores ya un poquito más pequeños, casi de 40 metros de eslora, un poco para ir sustituyendo a los remolcadores que se han ido quedando desfasados y viejos y que ha ido que retirar, obviamente, ¿no? Por finalizar el servicio, ¿no? Las características las tienen aquí, ¿vale? Son remolcadores que van muy bien pues para dar un remolque y sirven también de apoyo en operaciones de lucha contra la contaminación. Si bien no llevan adscritos brazos recogedores ni skimmer propio con umbilical, sí es posible subirlos a bordo. De hecho, se hacen ejercicios para que las tripulaciones también estén familiarizadas. Se hacen ejercicios con... vale, ya estamos casi listos. Se hacen ejercicios para que las tripulaciones, como digo, estén familiarizadas con lo que son el despliegue de barreras y de skimmer con materiales, por ejemplo, de las bases estratégicas. En función de dónde esté el buque, si está aquí, pues llevamos nosotros las barreras de la base de Tenerife, por ejemplo, los skimmers y se despliegan a bordo. ¿Con ayuda de quién? Pues normalmente de la salvamar. Se suele usar una salvamar para ayudarnos a este tipo de tareas y vamos, y suele salir más o menos bastante bien. A ver, un segundito. Vale, Agustín, vamos a hacer una paradita, ¿te parece? Vale. Vale, y los chicos que me pregunten y si tienen alguna duda, vamos resolviendo y luego hacemos un paroncito. Venga, díganme. Venga. Sí, no escucho nada. No sé si es que o no hay preguntas o tengo el micrófono yo mal. No, no le han preguntado nada. Una pregunta. Para Sí, trabajar en los remolcadores de sí. Sasemar hay que hacer oposiciones también.
Para trabajar en los remolcadores de SACEMAR, no. De momento, para trabajar en los remolcadores de SACEMAR, lo que hay que hacer es enviar un currículum a Madrid. En la web tienes un enlace donde pone trabaja con nosotros y en principio son ellos, desde el Departamento de Recursos Humanos, quienes gestionan el personal necesario para entrar o no entrar, ¿vale? El motivo es que, como ustedes, bueno, no, seguramente no lo sabrán, el personal de salvamento marítimo viene de lo que es antigua Remasa, antiguos remolques marítimos, ¿vale? Y era una empresa privada que hacía un servicio, una prestación pública. Entonces, con una nueva ley del Estado, que en la época de Mariano Rajoy y demás, hubo que asimilar ese personal dentro de la empresa, ¿vale? A día de hoy, es personal de salvamento marítimo, pero jurídicamente no, a día de hoy, digo, las cosas no pueden cambiar más adelante o cuando ustedes terminen la carrera. A día de hoy no es personal laboral, ¿vale? Ok. Bueno, se me olvidó comentarle, bueno, lo voy aprovechando un poco en cuanto al tipo, ya que no tienen duda, en cuanto al tipo de propulsión, digamos que todos son un poco distintos, ¿vale? El Clara y el Donina, por ejemplo, en cuanto a propulsión es bestial, ¿no? Ya les comenté antes que tienen 2 hélices transversales a proa, 2 a popa, y aparte... Sí, 17. perdón. Venga, otro. Preguntaban, sí, dime. No, yo creo que activo el micro sin querer. Ah, vale, perfecto. Pues nada, lo que les decía era que este tipo de buque, por ejemplo, es de hélice, ¿vale? Tiene 2 ejes, tipo, la propulsión tipo Cameva. Luego, por ejemplo, estos son azimutales con shuttle. Los otros nuevos que han ido en sustitución, como el Ramiro de Maeztu, María Pita, el Marta Mata y todos estos también son tipo shuttle, ¿vale? Y yo luego les explico también ya cuando nos incorporemos después del descanso el que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir que hay un poco de variedad en cuanto a maniobrabilidad, que cada uno de ellos se va a comportar de una manera distinta, ¿no? Y como oficiales, pues, es interesante, ¿no? Interesante por lo menos ir tocando varios si existe esa posibilidad, ¿verdad? Pues para estar, porque no, evidentemente no te maniobra igual un buque convencional o un remolcador antiguo como el que tenemos aquí, el Punto Salinas, como el buque este o este que va con shuttle, ¿no? O sea, el tipo de maniobra es completamente distinto. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, si les parece, hacemos un paroncito y comenzamos a las 5 de nuevo. ¿Les parece bien? De acuerdo. Venga. Vale.
Rodolfo, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, claro, adelante. No sé si lo dijiste o no, pero el tema de opositar a las plazas en salvamento, Sí, en la Salvamar, cuando hice las prácticas, me pareció, o sea, que las querían sacar, pero no sé si ya está vigente eso. no, ¿Qué no, van a sacar? que las querían sacar, ¿a qué te refieres? No te Sí, entiendo. las plazas a opositar. Sí, es posible, pero a día de hoy no. ¿Todavía no? Ah, vale, vale. No. A día de hoy no. Por eso es lo que le comenté a tu compañero. De aquí a un par de años no sabemos cómo va, eh, en qué estado, digamos, porque date cuenta que a día de hoy en las tripulaciones de tanto de la Salvamar, de las Salvamares, como de los remolcadores, hay personal fijo de la empresa que venía de la antigua remasa, Sí. pero la mayor parte de ellos son interinos, ¿no? Entonces, como te comentaba, se está tratando de buscar de qué manera encajar, digamos, jurídicamente ese personal que es de esa SEMAR dentro de los estatutos de empleado público, ¿entiendes? Lo que te quiero decir Sí, más o menos. es una cosa compleja a nivel de la empresa, porque como le comenté antes a tu compañero, hubo que integrar ese personal de lo que era antigua remasa dentro de salvamento marítimo. Pero claro, tú no puedes integrar de la noche a la mañana personal de una empresa privada con el mismo estatus, por ejemplo, de un controlador que ha pasado un concurso de oposición o de cualquier otro técnico que ha pasado un concurso de oposición, ¿entiendes? Entonces, de lo que se está tratando es de tener a esta gente legalmente integrada dentro de esa SEMAR con el mismo marco jurídico. No sé si me estoy explicando o te estoy liando. Sí, creo que te entiendo. Vale. Pues nada, Agustín, si quieres continuamos. Sin problema. Por mí, tú diriges hoy. Vale, perfecto. Pues venga, seguimos. Nada, se me olvidó comentarles antes que una de las características principales que tienen los remolcadores a la hora de definirlos es la capacidad de tiro a punto fijo, ¿vale? Es decir, cuántas toneladas son capaces de desplazar, ¿vale? A punto fijo, ¿vale? Esta característica es un poco la que los define. Vale, casi, bueno, todos los remolcadores, como ustedes ya se imaginarán, tienen hélices a proa. En este caso no son azimutales, sino son simplemente transversales. Bueno, como nosotros somos bastante técnicos, el Clara, tiene en las dos de proa, aquí tienen las marquitas, si los ven, esta marquita de una hélice identifica que aquí hay, bajo el agua obviamente, en el casco, dos hélices transversales. Aquí también hay dos más. Estas son de túnel, aquí tiene otra de túnel, pero luego tiene otra azimutal, retráctil, ¿vale? Que está metida en el casco y cuando tú la necesitas para una operación, la sacas y ella se pone a trabajar a 360 grados, ¿vale? Estas son transversales también, las de proa. Ven aquí la marquita. Aquí. Vale, seguimos con los remolcadores. Ya para terminar, en todos estos remolcadores podemos trabajar nosotros, ¿vale? Como oficiales. Normalmente lleva el Clara, los buques polivalentes que son el Clara, el Doninda y el Miguel de Cervantes y Luz de Mar suelen llevar capitán, primer oficial y segundo, ¿vale?
Normalmente también estamos llevando alumnos. Ahora con todo el tema este del COVID, todo ese tema está un poquito restringido, ¿vale? Todo el tema de las visitas, pero bueno, a nada que se normalice esto, pues se volverá a coger alumnos, obviamente pues también porque nos interesa, claro, para ir formándolos para que luego se puedan incorporar oficiales en un futuro. Y luego tenemos el Salinas, que es el que tenemos atracado aquí, y el gemelo de él, que es el Alonso de Chávez, que se resisten, digamos, a jubilarse. Son los típicos remolcadores convencionales, viejos, pero que bueno, que todavía prestan su servicio, ¿vale? Tienen una hélice transversal a proa, aquí está la marca, y a popa tenemos 2 hélices convencionales, ¿vale? Los ejes con sus 2 hélices convencionales. Son, digamos, más arcaicos, pero que vamos, que realizan su función perfectamente. Este también, en este me parece que hicimos lo que es el rescate de un ancla, no me acuerdo en qué puerto fue, que a solicitud del capitán marítimo un barco había perdió un ancla por el Escobén y era un peligro para la zona de fondeo, entonces hubo que ir a sacarla, entonces bueno, en ese sentido pues se sacó sin problema, ¿vale? En principio estos barcos están pues para eso, para temas de rescate, temas de remolques, van bastante bien y también sirven para luchar contra la contaminación. No tienen equipos propios, con lo cual desde las bases estratégicas se les facilita en un momento dado para que puedan colaborar en una operación las barreras y los skimmers, y ellos los montan a bordo, así como tanques de almacenamiento, ¿vale? En el caso que haga falta. Y entonces iría un personal extra también pues para ayudarles a manejar todo ese tipo de equipos, ¿vale? Así un poco cómo se funciona. La salvamar, que me acaba de comentar el compañero, pues tenemos 55, se tiene 55. ¿Por qué? Porque la salvamar junto con el helicóptero, digamos, a mi modo de ver, es el método más efectivo a la hora de un salvamento y un rescate. ¿Por qué? Por la rapidez, ¿vale? Entonces, si miramos las estadísticas, pues un poco digamos que se llevan la palma, ¿vale? En todo este tipo, sobre todo en salvamentos y rescates, ¿vale? De náufragos, de pateras y de embarcaciones a la deriva que han quedado con algún tipo de problema, ¿de acuerdo? Eso suelen tener, hay de varios modelos y tal, pero bueno, suelen estar en torno a 20 metros de eslora, y tanto las salvamares como las guardamares, que son un poquito mayores, pues van con personal de titulación de formación profesional, ¿vale? Los patrones son de formación profesional, lo cual no significa que nosotros no podamos tampoco estar ahí de patrones, ¿vale? Tenemos titulación de sobra una vez que salgamos, hemos hecho las prácticas y tenemos con el título de piloto de segunda, obviamente podemos trabajar aquí. Y bueno, y el equipamiento, pues como ven, es bastante similar a lo que son los remolcadores, ¿vale? Si tienen alguna duda en esto, para lo que van a propulsionar chorro, obviamente. Si tienen alguna duda, díganmela ahora o me lo pregunten después, como quieran, ¿vale? En cuanto a lo que es el equipamiento. Bueno, pasamos a las bases estratégicas, que son otro de las instalaciones que tiene salvamento marítimo. No solo tiene salvamento marítimo, que está adscrito al Ministerio de Transporte, como hemos dicho, y que digamos que es quien aplica la normativa nacional e internacional en salvamento marítimo, sino la tienen otros países. Es decir, la estrategia de tener a lo largo de la costa este tipo de instalaciones con este tipo de equipamientos, ahora veremos cuál es fundamental, ¿vale? Por tanto, tenemos en España 6, que ustedes ven ya dónde están ubicadas, y 2 bases de buceo principales, ¿vale? Que las tenemos en Coruña, en la base de Coruña y en la base de Cartagena. Vale. ¿Qué tienen las bases estratégicas? ¿A qué se dedican? Bueno, pues principalmente a mantener, reparar y almacenar equipos de lucha contra la contaminación, como vimos en la charla anterior, que son las barreras de contención, skimmers, absorbentes, tanques de almacenamiento. De la misma manera, servimos un poco de plataforma logística también, en el caso de que se necesite u otros organismos soliciten a SACEMAR material, por ejemplo,
en la última varada del barco de Fred Olsen, pues le suministramos de madrugada varios contenedores con material absorbente, ¿vale? Y se le hizo llegar a través de uno de nuestros remolcadores como material de apoyo en esa operación, ¿vale? Aparte de eso, participamos el personal de las bases en operaciones complejas, que luego veremos un poco de qué van, como varadas, reflotamientos de buques, descontaminación de buques, que significa, una vez que un buque ha quedado inhabilitado, una de las primeras cosas que se le hace, una de las primeras órdenes que da el capitán marítimo es extraerle el combustible para que no provoque una contaminación, ¿vale? O sea, esa es una de las primeras cosas que se hacen siempre cuando se llega a una operación de un buque que ha sufrido una avería, una varada, un embarrancamiento o incluso que ha quedado medio hundido, ¿vale? Se dispone también en la base, lo tenemos en la base de Coruña, de un ROP, ¿vale? Para actividades que luego le vamos a comentar. En total, en todo el servicio, trabajamos 48 personas, que están técnicos de operaciones, personal de mantenimiento de todos los equipos, en los equipos de buceo y el personal del ROP, ¿vale? Del vehículo subacuático, ¿vale? En las dos bases subacuáticas que están, como les dije antes, en Coruña y Cartagena, pues están los equipos de buzo, que son los buzos con su jefe y demás, un pequeño ROP pequeñín para que se suele utilizar en puerto, para algunas inversiones así de poca importancia, una campana húmeda de buceo como tenemos aquí y un complejo de buceo a saturación que aquí lo veremos, ¿vale? En principio, este es el resumen, esto lo vimos el otro día, ¿no? O sea, tenemos barreras de distintos tipos para distintos tipos de uso, barreras de contención, barreras de absorbentes, los skimmers vimos el otro día también un poco los distintos tipos que había, tanques de transferencia de hidrocarburos, esto es el fast tank, esto va plegado aquí dentro en una cajita muy pequeña y tiene una capacidad de unos 10.000 litros, ¿vale? Eso suele, como les comenté el otro día, por ejemplo, en el caso del Alonso de Chávez o del Maestro, no, del Alonso de Chávez o del Salinas, se pueden, por ejemplo, montar a bordo, ¿vale? O de cualquier otro de los remolcadores para el trasvase o para la descarga de estos skimmers, ¿vale? También se dispone de este tipo de cisternas, ¿vale? Cuando ya la operación tienes una idea de que va a ocupar, o sea, de que va a haber una gran cantidad de hidrocarburos recogidos, pues se puede montar esto a bordo y llevarlo a la operación igualmente, ¿vale? A ver si me dejo algo atrás, pues nada, les he dejado aquí más o menos resumen, ¿vale? De lo que tenemos en total, sumando lo que son todas las bases, pues esto, ¿no? Unos 60 kilómetros de barrera más o menos, 46 skimmers, 3 ROPs, campanas estas lo veremos ahora, un sonar de barrido lateral lo tiene el equipo de buceo, ¿vale? Complejo de buceo ahora vemos más o menos lo que es, las campanas de recolección de hidrocarburos, son unos dispositivos que se utilizaron en la operación del Oleg Naidenov, no sé si se acuerdan, en el año 2015, un pesquero ruso que se incendió en el puerto de Las Palmas, se sacó del puerto de Las Palmas por orden de la autoridad marítima y el barco se hundió al sur de Gran Canaria, ¿no? Entonces provocó una contaminación, en esa contaminación se gastó un montón de dinero, y la manera en que se extrajo el hidrocarburo, porque el barco estaba a una profundidad de 1.000 metros, era con unas campanas de recolección, ¿vale? Si algún día venimos por la base, el próximo año, Agustín, o cuando se tercie, cuando la cosa mejore, pues tendremos una aquí montada y la podrán ver, ¿vale? Y un tanque de prácticas de buceo también que tenemos ahí, y un simulador de pecios, que lo que solemos hacer en los buzos para prácticas, tenemos una especie de casco con válvulas para conectar mangueras y demás, entonces nuestros buzos bajan ahí y se hacen prácticas por eso, desacople de mangueras y demás, ¿vale? Y de la misma manera tenemos en tierra un tanque donde podemos meter el ROP y donde se pueden meter los buzos a hacer prácticas, ¿vale?
Esto es en Cartagena. Vale, para profundizar un poco más, lo que les comenté antes, la campana húmeda es esto, ¿vale? Es un pescante que se cuelga del lateral y se sumerge el buzo, ¿vale? Tiene un aporte, tiene un suministro de cubierta, ¿vale? Con gases o con oxígeno en función de la profundidad, una mezcla de gases o oxígeno, ¿vale? Y aparte, pues tiene unas botellas de emergencia que lleva también aquí. Con esto se pueden hacer operaciones a determinada profundidad, pero lo que hemos usado en operaciones muy largas ha sido esto, que eso es, Agustín, lo que vamos a comentar al final, que esto es el complejo de buceo a saturación, ¿vale? Para no extenderme mucho y que lo entiendan, es un complejo en el que los buzos pueden trabajar ininterrumpidamente durante casi 25 días a una determinada profundidad. Para eso, el que sepa bucear o sepa algo de buceo, entiende que si yo meto este buzo, y lo bajo a 60, 70, 80 metros con una mezcla de gases, hacer un trabajo durante 10 minutos, luego él necesita un periodo de descompresión, ¿vale? El periodo de descompresión es larguísimo, es decir, a lo mejor él puede estar trabajando en el fondo en función de la profundidad 15, 20 minutos, nada más, pero luego se tiene que pegar de 2 a 3 horas o hasta incluso 4 horas para poder regresar a superficie, porque tiene que hacerlo de manera escalonada. Para eso para ese tipo de operaciones que tú necesitas estar en un fondo, por ejemplo, de 80 a 100 metros, trabajando durante muchas horas, tenemos este complejo. Esto, Agustín, es más bien motivo de una charla más en profundidad en otro día, pero bueno, a modo de introductorio, yo creo que les va bien. Lo que se hace es someter al buzo dentro de una cámara que hay aquí dentro a las mismas condiciones a las que está a 80 metros de profundidad, es decir, se le mete a una presión equivalente a los 80 metros, ¿vale? Puede ser a 8 o 9 kilos, y respiran una mezcla de gases que es la que, para poder subsistir, tienen que respirar a esa profundidad, ¿vale? A unos 80, 90 metros, en el ejemplo este que les estoy diciendo, que básicamente es de helio y oxígeno en distintos porcentajes, ¿vale? Normalmente suele ser un 94% así de helio, 6% de oxígeno. Eso más o menos cómo funciona. Esta campana se acopla, como de las naves espaciales, se acopla a la cámara donde ellos viven, se hace una transferencia de los buzos aquí y de ahí se les mete en el agua, ¿vale? De tal manera que cuando ellos siempre van a estar presurizados, todo esto está presurizado, y cuando abren esto, están a la misma profundidad, están en las mismas condiciones de vida que exige trabajar a esa profundidad. Es un poco lioso, si quieren lo vemos otro día más con calma, pero bueno, que sepan que existe este tipo de complejo. Tengo una pregunta. Sí, adelante, sí. ¿Durante cuánto tiempo tienen que estar ahí? Durante el tiempo que dure la operación. Durante el buzo se satura y se mete en esa cámara de compresión y tú lo tienes ahí el tiempo que haga falta, ¿vale? Máximo 25 días. A los 25 días lo tienes que sacar, ¿vale? Y tienes que meter otro equipo nuevo. ¿De acuerdo? Ok. Vale. El ROC del que dispone Salvamento Marítimo es el ROC Comanche. Hace una función brutal, estupenda. Tiene una serie de herramientas de corte, de agarre y, bueno, nos ha servido en infinidad de operaciones. Se usan todos los ejercicios en Cartago todos los años, ¿vale? Junto con la Armada para lo que es el rescate de submarinos. No es realmente un rescate de submarinos, sino es dentro del Cartago está el Ventex, un ejercicio que es, digamos, darle soporte, aire
a un submarino que se supone que ha quedado hundido, se hace esa práctica. Entonces con el ROV pues se trata de manipular y manejar lo que es las mangueras de acople y demás, y bueno, esos son uno de los múltiples ejercicios, pero bueno, operaciones que ya se podrán imaginar, ¿no? Desde aeronaves, helicópteros que por desgracia de los nuestros han caído, a cualquier tipo de operación en las profundidades, ¿vale? Y este es el ROV pequeñito que les comenté que se utiliza, pero bueno, para pequeñitos trabajos. Vamos a hablar un poco del centro de Jovellanos, que supongo que todos ya habrán oído hablar, no sé si algunos han estado allí. El centro es espectacular, vamos, no es por nada, pero si alguna vez van, las instalaciones son magníficas. 3.000 alumnos al año de media y se imparten unos 300 cursos al año, ¿vale? No solo se dedica a la formación, sino también se dedica a investigación, como vimos antes, en la unidad de seguimiento y predicción de manchas, sino para homologaciones y pruebas de empresas que quieren ir a probar, yo qué sé, cualquier tipo de elemento, de químico, de material contra incendios, lo que sea, ¿vale? En una piscina, mira, por ejemplo, en esta piscina pues, se hacen, por ejemplo, las prácticas de lucha contra la contaminación, se despliega una barrera, también prácticas de buceo, por ejemplo, aquí se hacen los exámenes para lo que son el personal, los rescatadores de salvamento marítimo, simuladores en la escuela también, para cursos de BTM y un montón de ellos más. Esto es para cursos de salvamento y tal, bueno. Esto más o menos para que se hagan una idea del equipamiento que tiene. Vale, que tengan allí, en el centro ese, todas las veces que he ido yo, siempre hay personal de AENA, o sea, bomberos de AENA, hay personal de Guardia Civil, bomberos, personal de protección civil de comunidades autónomas, vamos, de todo, ¿no? O sea, es un centro que está muy bien para formarse. Esto que aparece aquí en la foto en concreto es para el curso de LUET, que es un curso obligatorio para poder subirse en un helicóptero. Y esto simula lo que es el habitáculo de un helicóptero, el curso jodido, porque te sumergen aquí, se le da la vuelta completamente 180 grados a este habitáculo, y luego tú tienes que salir por tus propios medios, o sea, quitarte el cinturón, es un poco heavy el curso, pero es obligatorio para todo el personal que trabaja en plataforma y todo el personal que, digamos, sube en helicóptero. Esto es a modo de resumen todos los cursos que tienen. Si tienen más interés en asistir a alguno, inscribirse a alguno, pues pueden entrar en la página del Centro Jovellanos, ¿vale? En la web de SACEMAR o bien directamente centrojovellanos.com. ¿Vale? Y esto es un poco lo que les he comentado, ¿vale? Desde cursos de contraincendios, cursos STCW. Hay un curso nuevo también que para las industrias de los generadores marinos, es decir, todo el personal que trabaja ahí tiene que tener una certificación específica que se imparte ahí. Cursos de buceo, lo que comenté de contaminación marina, emergencias químicas, el VTS, que es el curso que tienen que tener los controladores también, se imparte ahí. De gas natural licuado también es muy buen curso porque se derrama el gas natural licuado, es decir, vas con las protecciones, con todo el equipo, con todos los ERAs y digamos, apagas un incendio de gas natural licuado, real. O sea, la calidad no es por nada, porque yo he estado en bastantes centros de formación marítima, en el de Bamio, en Las Palmas estuve en otro, y la calidad de los cursos es muy alta. O sea, la satisfacción, digamos, del alumnado suele ser bastante buena. Pues nada, chicos, a modo ya de resumen de lo que hemos visto, estos son los servicios que presta SACEMAR, ¿vale? O sea, respuesta ante emergencias, lucha contra la contaminación marina, control del tráfico marítimo a través de los controladores. Si se fijan, en lucha contra la contaminación marina, interviene dentro del personal, digamos, prácticamente todo el staff o todo lo que es la infraestructura de salvamento marítimo, es decir, desde los servicios centrales de Madrid, torres de control, personal
de medios marítimos, personal de medios aéreos, que son los que hacen los seguimientos de la deriva de la Mancha, personal de bases estratégicas con el material y apoyo, o sea, departamento de operaciones, es decir, cuando hay un tipo de emergencia de este tipo, hay una especie de engranaje de todo lo que es todos los departamentos de la sociedad, ¿vale? Por eso es súper importante los ejercicios, ¿vale? Pues eso, búsqueda y rescate y evacuación de personas. Esta, Agustín, si quieres, otro día también se puede preparar un poco para profundizar, ¿vale? O si no, ya para el próximo año, ya lo vamos hablando. Sí, a ver. Sí, sin problema. Y eso, ¿sabes? Todo lo que es el manual de el IAMSAR, ¿no? Que yo no sé si lo tienen por temario o lo tienen como optativa, la verdad es que estoy un poco despistado en eso. Ya me dirás tú. Vale, operaciones de salvamento, aquí tenemos un bus haciendo una inversión. Vale. Remolque de embarcaciones. Lucha contra incendios, también. La última sí, la más famosa, la del Sorrento, un buque, un ferry que se... un buque que se incendió y que tuvimos que ir nuestros remolcadores, se hizo una intentona desde el helicóptero para abordar el buque con un equipo, al final se desestimó por lo peligroso que era y se pudo apagar, digamos, con lo que eran los cañones de los remolcadores que asistieron, ¿vale? Entonces eso, ¿vale? Recordar simplemente eso, ¿vale? Para todo este tipo de emergencias, en principio, están los servicios públicos, ¿vale? De SACEMAR. Esto ya lo vimos el otro día, pum, 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 pum. Vale, sí, monitorización y vigilancia, vimos lo que era. Contención y recuperación con distintos medios, recogida de muestras. Acuérdense del maletín aquel que les comenté, pues nada, están tomando una serie de muestras de un vertido. Y extracción de hidrocarburos y de pecios, que luego lo veremos ahora, Agustín, cuando finalicemos. Ejercicios de simulacro, fundamentales. ¿Quiénes son los más constantes? Esta gente. ¿Por qué? Porque es obligatorio. Ellos tienen que tener una hora de vuelo, tienen que tener forzosamente una hora de prácticas para sus certificaciones, tanto los pilotos como los rescatadores. Por lo tanto, este tipo de ejercicios con ellos son periódicos, frecuentes y vamos, se hacen sí o sí. El tema de ejercicios de lucha contra la contaminación, pues como ha habido crisis también en los últimos años, pues también un poco se ha disminuido un poco lo que es la frecuencia y la coordinación con otros organismos y digámoslo, o sea, la frecuencia para la familiarización, ¿no? Pero bueno, se está tratando de mejorar en ese sentido. No solo SACEMAR, sino todos, por ejemplo, los medios de las comunidades autónomas, obviamente también deben hacerlo por ley, ¿no? Pues nada, Agustín, si te parece, finalizamos. Para cuando quieras, comento ahora una operación y las dudas, ¿te parece? Vale, ok, perfecto.